Probablemente tengamos en mente que en la universidad difícilmente la investigación y la docencia van por separado. Y es precisamente el tema de las fuentes del derecho romano un buen ejemplo de cómo la normal actividad investigadora del profesor universitario va de la mano de la docencia y al revés. Mi nombre es Francisco José Tejada Hernández y pertenezco al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Y siendo una inveterada costumbre universitaria agradecer a los organizadores la invitación o aceptación de ponencias en seminarios y congresos, así lo hago desde la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. La consideración del derecho como ciencia depende del empleo de un método científico, tanto para su investigación como para su coherente enseñanza. Como especialistas, debemos entender que la labor del investigador no es un mero alarde de erudición estéril, sino un proceso mental orientado a desentrañar aspectos novedosos de la realidad jurídica, que en el caso de la investigación universitaria debería ser un proceso intelectual que revirtiera en la propia docencia. La cuestión no es baladí, ya que la metodología científica es lo que permite distinguir la verdadera ciencia de la simple curiosidad intelectual. La investigación romanística contemporánea se encuentra indisolublemente ligada a la naturaleza histórica de sus fuentes, tras la codificación alemana. Así, tras el Código Civil alemán, el derecho romano pasó a concebirse como un derecho histórico, lo que exige al investigador una sólida base metodológica para analizar textos que a menudo nos han llegado de manera fragmentaria o descontextualizada. En este sentido, la exégesis de lo fragmentario no es una opción, sino una exigencia metodológica para reconstruir la experiencia jurídica de los romanos y transmitirla al alumnado en el estudio de las fuentes jurídicas de cada una de las etapas históricas en las que cabe dividir al modélico derecho romano. Un aspecto fundamental en la docencia del derecho romano es transmitir, asimismo, la importancia y la causa histórica de la diversidad de sus fuentes. Y para ello, el jurista dedicado a la docencia universitaria necesita de una actividad previa que ha de vincularse necesariamente a una etapa investigadora que haya aunado las fuentes jurídicas o directas con las impagables fuentes de la literatura grecolatina. En efecto, la comprensión del derecho de la antigua Roma requiere no solo el estudio de textos jurídicos, también de testimonios literarios de historiadores, oradores y lingüistas que permiten situar al derecho en su contexto histórico. En el aula debemos enfatizar que la compilación justinianea es nuestra fuente primordial, pero su lectura exige una depuración crítica para reintegrar cada fragmento en su contexto original. Sin el impulso de Justiniano y su celebérrima compilación y la tradición de las escuelas orientales, el conocimiento de nuestra disciplina sería meramente hipotético. Asimismo, en la docencia del derecho romano hay que transmitir ya que el derecho es un sistema jurídico coherente como lo concibe la jurisprudencia clásica, un conjunto normativo interrelacionado donde las categorías jurídicas del ius publicum y el ius privatum, derecho público y derecho privado, se conjugan y se aunan bajo conceptos como el de utilitas pública. Así, en efecto, a fines de la República,
es precisamente Cicerón quien nos conduce a visualizar ambas posiciones jurídicas, derecho público y derecho privado, desde la perspectiva de un ordenamiento sistemático, interrelacionado y coherente con la concurrencia de los grandes sistemas del derecho romano, que son el derecho civil, el derecho honorario y el derecho de gentes. Un ordenamiento, por tanto, interrelacionado, como puede serlo el vigente derecho español. Y así hay que ponerlo de manifiesto también en las aulas, donde la apertura de la sucesión testamentaria conecta al derecho civil con el derecho tributario a través del impuesto a satisfacer por el heredero que afecta a la herencia, el llamado impuesto de sucesiones y donaciones. Pues bien, precisamente la concurrencia en derecho romano de fuentes jurídicas y literarias sobre un mismo asunto o una institución revela la existencia de un ordenamiento concebido como sistema coherente en el que no es concebible atribuir a las normas de vocación pública un papel residual frente al tradicional derecho privado. Posición, la del derecho privado, bien estudiada desde la glosa medieval del Mos Italicus a la romanística del XIX por el mayor número de fuentes iusprivatistas presentes en el gesto. Por esta razón, el ideal político de la primacía del interés público de las civitas, se manifiesta con nitidez en un imprescindible Cicerón, a través de la controvertida noción romanística de utilitas pública, probablemente influida por la profunda impronta de la cultura griega en las élites romanas republicanas. Sin embargo, en el plano jurídico, esta idea, pese a su evidente proyección histórica, carece en Roma de una formulación precisa. La idea del interés público que responda a lo que hoy entendemos por interés general del derecho público es una idea difusa en derecho romano. De hecho, aunque su uso sea frecuente y reiterado en la legislación constitucional y administrativa vigente de nuestro Estado de Derecho, no parece que exista en la jurisprudencia romana una definición general de tal categoría, al menos en el derecho clásico. Definitivamente, el derecho romano debe entenderse como un sistema normativo, en el que no es posible concebir una categoría o institución de forma aislada, y en este sentido existe una célebre afirmación de Celso. Piénsese en la necesaria interpretación conjunta de conceptos íntimamente relacionados como son el de agere publicus y el de res fisci, o el origen de la herencia yacente vinculado a las estructuras del condominio. Por ello, en el estudio de las fuentes del derecho romano, la romanística contemporánea debe trascender la observancia excesiva, estricta y maniquea, como ya afirmó Kortschäker, de las metodologías de investigación que se impusieron durante la llamada crisis del derecho romano en el siglo XX, debiéndose entender el objeto científico que nos dibujan las fuentes, el derecho mismo, precisamente como entiende Santi Romano a los ordenamientos modernos en su célebre obra traducida en su edición de 1963 por Martín Retortillo, un todo que aspira a la coherencia. En definitiva, si consideramos la tipificación metodológica del derecho romano formulada a comienzos del XX, tras la crisis derivada del ocaso del derecho de pandectas alemán, el escepticismo debe dar paso a la prudencia metodológica necesaria para abordar una investigación romanística rigurosa. En efecto, una cosa es reconocer el valor tangencial de la filología y de los dogmas jurídicos modernos, y otra muy distinta es reducir la investigación a un simple ejercicio filológico carente de utilidad para el jurista del siglo XXI. O por el contrario, recurrir a construcciones dogmáticas para explicar instituciones normativas que posiblemente los romanos jamás contemplaron. Y para ello es imprescindible un cabal manejo tanto de las fuentes jurídicas como de las fuentes literarias
del modélico derecho de Roma. En conclusión, la metodología y las fuentes de conocimiento del derecho romano deben guiar tanto a la investigación como a la enseñanza. Si bien la filología y la historia son instrumentos valiosos, no debemos reducir nuestra disciplina tampoco a un mero ejercicio historicista. El objetivo científico final es el derecho mismo, entendido como un sistema dinámico y vivo que, a pesar de los siglos, sigue ofreciendo una utilidad teórica y práctica fundamental para el jurista del siglo XXI. Quedo a disposición de todos ustedes para aclarar cualquiera de las cuestiones abordadas en esta intervención, que serán desarrolladas en el correspondiente capítulo del libro de esta edición del Congreso. Nada más y muchas gracias.